Hola, muy buenas chicos, jóvenes, estudiantes de octavo grado. ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien en su casita, siguiendo todas las indicaciones para que no se vayan a contagiar y así se protejan ustedes y a su familia. Hoy nos reunimos, hoy estamos aquí en este video porque vamos a tratar la materia de ciencias químicas. Estamos en química y tenemos un tema muy importante. Tenemos el tema de los compuestos orgánicos e inorgánicos. Vamos a ver en qué consisten cada uno de estos compuestos y vamos a hablar también un poco de las biomoléculas, ¿sí? Ok, entonces vamos a empezar con esta pequeña clasificación. Esta clasificación basada en cuál es el átomo principal de las moléculas. Antes de empezar, quiero recalcar que cuando hablo de compuestos químicos, estoy hablando de moléculas, ¿sí? Nosotros ya estudiamos que las moléculas son la combinación de átomos, ¿verdad? Dos o más átomos se combinan y pues forman las moléculas. Entonces, cuando hablo de moléculas y hablo de compuestos químicos, pues son lo mismo, son como sinónimos, ¿sí? Ok, entonces, ¿cómo se clasifican los compuestos químicos? Hay varias clasificaciones, diferentes clasificaciones, pero la que nos concierne el día de hoy es esta que les presento en pantalla y es basados, como les digo, ya lo vamos a ver más adelante, más a detalle, pero se basa en cuál es el átomo principal que compone estas moléculas, ¿sí? Entonces tenemos los compuestos inorgánicos y los compuestos orgánicos. Estas son las dos grandes divisiones que vamos a encontrar en esta categoría o en esta clasificación de los compuestos químicos. Y les doy un par de ejemplos. En los compuestos inorgánicos podemos encontrar moléculas que son los óxidos básicos, óxidos ácidos, los ácidos tal cuales, los hidruros y las sales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias familias de compuestos se le llaman, ¿sí? Familias de compuestos que tienen características propias, tienen sus propias interacciones, tienen sus, bueno, sí, esas características propias, ¿sí? Ok, ahora en los compuestos orgánicos hay otras familias también. Están los hidrocarburos, están los alcoholes y están las biomoléculas, que las biomoléculas las vamos a ver más a detalle más adelante, ¿sí? Ok, vamos a ver qué son los compuestos inorgánicos. Bueno, los compuestos inorgánicos son moléculas, nuevamente repito, moléculas y compuesto químico son lo mismo, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que son moléculas que están formadas por diversos átomos, ¿sí? Pero que su componente principal no es el carbono, ¿sí? Aquí dice moléculas, pero un error de dedo, ¿sí? Son moléculas que están formadas por diversos átomos, pero que su componente principal no es el carbono, ¿sí? Entonces, su componente principal pueden ser el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, cualquier otro átomo o cualquier otro elemento de la tabla periódica, pero no el carbono, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, el potasio, cualquier otro que a ustedes se les pueda venir a la cabeza, pues es el componente principal de estos compuestos, ¿sí? Los compuestos inorgánicos. Entonces, los ejemplos ya los habíamos mencionado. Los ejemplos pueden ser los óxidos, los hidruros, las sales, los hidróxidos, los oxácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios compuestos, varias familias químicas que están incluidos entre los llamados compuestos inorgánicos. Y aquí les doy otros ejemplos ya concretos, ya no de familias, sino de compuestos inorgánicos. Tenemos el ejemplo del óxido ferroso, el óxido del hierro. Bueno, sabemos, aquí les doy una imagen, un ejemplo. Los aparatos o las herramientas, bueno, cualquier trozo de hierro que se exponga al oxígeno, pues se oxida, ¿verdad? Entonces, en este caso, el hierro crea esta herrumbre, el óxido que nosotros normalmente conocemos es el óxido de hierro y es justamente esto, color como marrón, café, cobrizo, más o menos, ¿sí? Este es el óxido ferroso o también llamado óxido de hierro. Tenemos otro ejemplo de otro compuesto inorgánico para que vean que es muy común, son más comunes de lo que podemos imaginar. Está el peróxido de hidrógeno, también llamado
agua oxigenada. Y aquí está, la agua oxigenada utilizado en la medicina para curar heridas sobre todo. Y bueno, es muy común, es algo que yo sé que en algún momento lo han visto o han por lo menos oído hablar del peróxido de hidrógeno, llamado también agua oxigenada. Tenemos el cloruro de sodio. El cloruro de sodio, por muy raro que parezca su nombre, no es más que la sal común, la sal de mesa, la sal que le echamos a las comidas para condimentar, para darle un poquito más de sabor, pues se llama cloruro de sodio, ese es su nombre químico. Y es un compuesto inorgánico, si se fijan, no tiene carbono, tiene sodio, tiene cloro. Este tiene hidrógeno, tiene oxígeno, este tiene hierro y tiene oxígeno. No tienen carbono, ¿sí? Estos ya ni siquiera podemos decir que no es el carbono su componente principal, sino que ya de primas a primeras no tienen carbono, ¿sí? Tenemos el bicarbonato de sodio. A ver, este sí tiene carbono, pero el carbono no es su componente principal. Si se fijan, hay más oxígeno, hay sodio, hay hidrógeno. El carbono no es su componente principal, por lo tanto es un compuesto inorgánico, sigue siendo inorgánico. Y bueno, el bicarbonato de sodio aquí lo tenemos utilizado para limpiar, utilizado también como en la pastelería para hacer que el pancito crezca, para que los pasteles queden esponjositos. Pues el bicarbonato de sodio también es muy usado, muy común. Sabemos de su existencia y ahora ustedes saben que son compuestos inorgánicos. Ok, vamos a pasar, es muy sencillo, simplemente compuestos inorgánicos, su componente principal no es el carbono. Vamos a pasar a los compuestos orgánicos. Adivinen, estos son lo contrario. Aquí un compuesto químico orgánico es aquel que tiene al carbono como su componente principal. El carbono es la base de la estructura de este componente, ¿sí? Hay muchos otros componentes orgánicos o compuestos orgánicos que también pueden tener un poco de oxígeno, de hidrógeno. Bueno, tienen carbono e hidrógeno, esa es la base, ¿sí? Carbono e hidrógeno, siempre van a tener carbono e hidrógeno. Y en algunos casos tienen oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro y otros elementos, ¿sí? Que son un poco menos frecuentes, pero los más frecuentes son, bueno, siempre tiene que tener carbono e hidrógeno, pero el carbono es el principal, ¿sí? Y a veces hay oxígeno, nitrógeno, lo que ya les mencionaba. Ok, entonces, dentro de los compuestos orgánicos hay una subdivisión, unas subcategorías, ¿sí? Están los compuestos orgánicos naturales y los compuestos orgánicos artificiales, ¿sí? Los compuestos orgánicos naturales, pues fácil, son aquellos que los crean, los elaboran o los sintetizan los seres vivos, ¿sí? Y a estos compuestos orgánicos naturales se les llama biomoléculas, ¿sí? Las biomoléculas que les mencioné en el principio, ya vamos a ir a ver más en profundidad cuáles son las biomoléculas. Y bueno, también aparte de los compuestos orgánicos naturales, también están los compuestos orgánicos artificiales. ¿Qué son estos? Son sustancias no existentes en la naturaleza que son producidas, son elaboradas o sintetizadas por el ser humano, ¿sí? Ejemplo de los compuestos orgánicos artificiales, tenemos el plástico. Todos los plásticos son compuestos orgánicos, es decir, son compuestos que tienen en su estructura molecular el carbono como el átomo principal, ¿sí? Y que son elaborados artificialmente por el ser humano. Son sintetizados artificialmente por el ser humano. Otro ejemplo tenemos la gasolina. La gasolina es una mezcla de compuestos orgánicos sintetizados por el ser humano. Hay más ejemplos. Ahorita puedo mencionar quizás el benceno, que es un compuesto aromático que expele un olor agradable en algunas ocasiones. Bueno, el alcohol creo que también pudiera ser un compuesto orgánico artificial. Es orgánico 100%, pero puede llegar a ser artificial. En algunos casos pues hay industrias que se dedican a la elaboración de alcohol gel, alcohol para, por ejemplo, en medicina, para limpiar los utensilios de medicina, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varios
compuestos orgánicos que los seres humanos hemos elaborado para hacer pues la vida un poco más fácil. Ahora, vamos a hablar sobre las biomoléculas, ¿sí? Que son los compuestos orgánicos naturales, los compuestos orgánicos presentes en los cuerpos de los seres vivos, que son fabricados por los seres vivos, ¿sí? Las moléculas o biomoléculas, las moléculas orgánicas naturales o biomoléculas, son las que están, como ya dije, constituyendo a los seres vivos. No solo las elaboramos, no solo los elaboramos los seres vivos, sino que también nos forman a nosotros, ¿sí? Constituyen a los seres vivos. Y hay 6 elementos químicos, o también llamados bioelementos, que son los más abundantes en los organismos. Número 1, pues claro, el carbono, ¿sí? Nuevamente, repito, al ser un compuesto orgánico, el principal átomo, el principal elemento es el carbono. Y en segundo lugar, el hidrógeno. También estas biomoléculas cuentan con oxígeno, nitrógeno y en menos cantidades el fósforo y el azufre. Entonces, se dice que la clave de la vida, ¿sí? Es el CHOMPS, ¿sí? Aquí lo tengo. CHOMPS. Estos son los símbolos químicos de cada uno de estos elementos químicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Entonces, toda la vida está hecha, está elaborada a partir de estos 6 elementos principalmente, ¿sí? Los seres vivos los seres humanos, si nos hacen un estudio molecular, un estudio de ver cuáles son los elementos que componen nuestro cuerpo, pues van a salir en el estudio estos principalmente. Casi el 99-98% de nuestro cuerpo es estos 6 elementos, ¿sí? Hay pequeños rasgos de hierro, magnesio, manganeso. Hay otras pequeñas moléculas, átomos que forman moléculas presentes en nuestro cuerpo, pero repito, casi que el 98% de nuestro cuerpo está constituido por estas 6 moléculas, y así la vida en general, las plantas también, estas 6 moléculas, los animales, las bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. La mayoría de los seres vivos están compuestas por estas 6 elementos, ¿sí? Entonces, bueno, estos 6 elementos combinándose entre sí y haciendo moléculas, ¿verdad? Entonces, las biomoléculas son las moléculas de la vida. Vamos a ver cuáles son las biomoléculas, ¿sí? Las biomoléculas, las categorías donde se dividen todas las biomoléculas son los siguientes: los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos y las vitaminas, ¿sí? Estas son las biomoléculas. Les he puesto incluso imágenes sobre comida, sobre alimentos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando vamos a comer, tenemos muy en cuenta estos grupos. Por lo menos los carbohidratos, las proteínas, los lípidos y las vitaminas siempre están presentes cuando hablamos de comida, ¿sí? Cuando hablamos de vegetales decimos, son proteínas, son sanos, son saludables. Cuando hablamos de pasta, de arroz, de harina, de pan, de avena, pues hablamos de carbohidratos y decimos, ok, hay que tener un poquito de cuidado con los carbohidratos. Cuando hablamos de lípidos son las grasas, ¿sí? Cuando hablamos de pescado, el aceite de oliva, las grasas animales, etcétera, etcétera, decimos, ok, hay que tener un poquito más de cuidado. Y decimos las vitaminas, la vitamina A, la vitamina C. Bueno, estamos hablando de alimentos, sí, principalmente, pero recordemos que los alimentos, pues, vemos aquí, no es más que vegetales, es decir, plantas y animales, ¿sí? Es decir, los seres vivos están compuestos por estas biomoléculas, ¿sí? Al final de cuentas, cuando nosotros tomamos estos nutrientes, estamos tomando las biomoléculas que formaban parte de sus cuerpos, ¿sí? Aunque suene un poco cruel, ¿sí? Un poquito quizás, pero recordemos, es el ciclo de la vida, es parte de la vida, ¿sí? Los animalitos que pues nosotros nos comemos es parte del ciclo de la vida, y pues no hay que sentirse con
pues no hay que sentirse mal por comernos los animalitos, porque es parte de la vida, es parte de sobrevivir, de la supervivencia del ser humano. Y pues necesitamos proteínas, lípidos, carbohidratos provenientes de estos animales o plantas, ¿sí? Entonces, chicos, la tarea que les queda a ustedes es investigar más sobre los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, ácidos nucleicos y las vitaminas. Chicos, me van a hacer un resumen, ¿sí? De qué es cada uno de estos. Bueno, no cada uno, sino que dependiendo de su número de lista, voy a subirles la tarea del aula virtual y ahí van a decir del 1 al 5, por decir algo, los carbohidratos. Me van a tener que describir qué son los carbohidratos, cuáles son los átomos principales de los carbohidratos, ejemplos de carbohidratos y qué alimentos llevan carbohidratos principalmente, ¿sí? Del 5 al 10 me van a decir los proteínas, por decir algo. En la hojita que les voy a subir al aula virtual va a estar bien detallado lo que tienen que hacer. Si tienen preguntas, ya saben, aquí en los comentarios me lo pueden dejar. Si les parece más cómodo, pues está bien. Y si no, yo les pido, les sugiero que usemos el chat en línea del aula virtual. Es una herramienta muy útil porque podemos estar en vivo y en directo, casi. Bueno, podemos estar al mismo tiempo que ustedes me preguntan, yo les estoy respondiendo. Entonces me parece que es una muy buena herramienta y sugiero que la utilicemos más a menudo. Entonces esto es todo por el video de hoy. Espero que haya quedado claro y si tienen dudas ya saben, me las hacen y yo con mucho gusto se las contesto. Nada más que decir, sobre todo hashtag no salgan de la casa si no es necesario, para cuidarnos a nosotros y a nuestra familia. Es un gusto haber estado en este video y nos vemos hasta el próximo video, hasta la próxima clase. Les mando un abrazo virtual porque hay que mantener distancia, ¿verdad? Y nos vemos hasta la próxima. Adiós, chicos.